bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Nuestra etiqueta, Henry Falcón a la Una. ¿Qué más, Vladimir? ¿Cómo está, Henry? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de ese proceso de renovación de la militancia, de la nómina, pues, o de la matrícula, se pudiera decir también, del Partido Avanzada Progresista. ¿Cómo le fue? Bueno, fíjate, a pesar de los tropiezos y lo complejo del proceso, creo que nosotros dimos una demostración, Vladimir, más que de entereza, de buena organización, de planificación, porque ciertamente en unas circunstancias como la que vive el país, donde hay para la gente otras prioridades, el problema de la comida, el problema de los medicamentos, etcétera, en una jornada tan exigente como esta, de acuerdo a las regulaciones del Consejo Nacional Electoral, donde se ha previsto en 2 días validar la nómina de nuestras organizaciones partidistas en el 0.5% de 2 entidades. Eso hay que verlo con mucho detenimiento y ello supone una buena planificación, que esa planificación a su vez conlleve a iniciativas que de alguna manera revisen, Vladimir, todo el tema de movilización, logística, comunicacional, etcétera, razón por la cual Avanzada Progresista desde el mes de septiembre del año pasado ya veníamos trabajando en este tema, el tema de los testigos, los movilizadores, la gente para los efectos de captación de nueva militancia, las planillas de registro, la logística del transporte, etcétera, y nos correspondió a nosotros asumir el primer lote de partido, de manera que algunas fallas al inicio del proceso, inconsistencias en cuanto a la entrega de las credenciales de los testigos, todo eso que reconocemos que en las 2 primeras horas, bueno, lo que suele suceder en cualquier proceso político en Venezuela. Pero me llama la atención, Henry, que Avanzada Progresista no hace las críticas que hacen otros partidos. Por ejemplo, el movimiento Vanguardia Bicentenaria Republicana de Eustoquio Contreras, que es del chavismo, estaba denunciando que se trata de un proceso inconstitucional y autoritario, la manera como se ha dirigido esta renovación de partidos. Y Avanzada Progresista también ha denunciado, el movimiento progresista ha denunciado que más de 50 partidos políticos van a desaparecer por las condiciones que ha establecido el CNE. Las condiciones, Vladimir, son, como yo lo he dicho, el proceso es complejo, no es fácil un proceso como este, pero demanda planificación, demanda organización, demanda iniciativa, demanda trabajo. No sé, ustedes pudieron percatarse que nosotros estuvimos por todo el país, desplegamos equipos de todo en Venezuela, la dirección nacional del partido desde el mes de septiembre estamos trabajando este tema. O sea, es una materia que hay que verla con mucha responsabilidad. Cuando tienes comprometido allí, Vladimir, no solamente tu partido, ahí está comprometida la democracia venezolana. Recordemos que los partidos son sustanciales a la democracia y la democracia es consustancial a los partidos. Entonces aquí no se trata de validar una organización política, se trata de validar, Vladimir, la institución de los partidos como verdaderos intermediarios de los problemas de la gente. Ahora, ¿qué recibimos nosotros en la primera jornada? Claro que hubo tropiezos y hubo fallas, que además, Vladimir, sería mezquino si no lo dijera, fueron reconocidos por el propio Consejo Nacional Electoral, el problemas con las cactahuellas, problemas con las credenciales, problemas incluso con algunos funcionarios. Pero en el caso de la jornada de sábado y domingo, fueron superados y fueron atendidos de manera diligente por el propio Consejo Nacional Electoral. Decir otra cosa es decir una mentira. Nosotros tuvimos problemas, por ejemplo, Vladimir, en Nueva Esparta, teníamos problemas en municipios importantes del estado Barinas, bueno, en el propio Lara. Y la propia organización nuestra formuló sus demandas y sus reclamos de manera pertinente y además en términos institucionales al Consejo Nacional Electoral, bueno, y fueron resueltos. Tuvimos allí casi 2 horas con el proceso, en algunos casos, paralizado. Te pongo un ejemplo, pues. La máquina captahuella no leía la huella y rápidamente hubo que buscar paravanes para poder cerrar las máquinas y luego le pegar a la luz del sol. El problema de las credenciales en algunos testigos, la situación algunas veces con las exigencias en cuanto al llenado de la planilla por algunos funcionarios. Ahora, ello implica también algunas iniciativas, Vladimir. Por ejemplo, las personas de la tercera edad, bueno, de una vez llevan su dirección impresa en un papelito y eso facilita el tiempo. En las primeras de cambio tuvimos nosotros
en algunos casos, que 5, 6, hasta 10 minutos, y eso se redujo a 2 minutos promedio. Ahora, más allá de esas condiciones que tú dices que fueron fallas que se superaron en el momento, hay planteamientos de fondo con respecto a este tema. Por ejemplo, fíjate, te leo lo que dijo Eustokio Contreras, que tú lo conoces y yo Sí, también, claro, por cómo no. supuesto, fuimos compañeros en la Asamblea Constituyente, ¿no? Es un proceso que marca un retroceso porque ataca a las minorías y favorece el bipartidismo que estaba superado en el país. Bueno, eso es un planteamiento válido y legítimo de Eustokio Contreras. Pero No si- lo respaldas tú, ¿no estás de acuerdo con No, eso? no es cuestión de respaldarlo, no, Vladimir. Nosotros tenemos una organización que ha tenido un crecimiento importante en todo el país. Yo me atrevería a decir que el partido político del mayor crecimiento en los últimos 3 años en Venezuela es Avanzada Progresista, y lo demostramos. Ahora, ¿cómo lo demostramos nosotros, Vladimir? Porque la validación no solamente se está planteando en Venezuela, existe en otros países, no es solamente acá. La validación debe verse como un tema regular. Claro, el asunto son las condiciones. Cómo son las condiciones en esos países y cuáles son las condiciones en Venezuela. Pero la validación... ¿Se puede establecer alguna comparación? Yo no sé cómo es en otros países, pero... Bueno, por ejemplo, el tema, Vladimir, de la doble militancia, que es una tarea pendiente a resolver por el Tribunal Supremo y por el propio Consejo Nacional Porque Electoral. es que también hay los tiempos... Ajá, pero los fíjate, tiempos- Henry, cuando se habla de doble militancia, se entiende que con un proceso de recolección de firmas, las personas que apoyan un partido no necesariamente tienen que ser sus militantes, ¿no? No, en este caso son nóminas de militantes del partido. O sea, se supone que quien firma en un partido es militante de un partido, no son simpatizantes, son militantes, es la estructura. ¿Y cuál es la solidez de esos militantes, por ejemplo, si mañana viene otro partido X o Z y le ofrece a ese militante que firme o le ofrecen dinero? Bueno, pondría en riesgo la validación de él o de militante en ambos partidos, no es en uno. Eso hay Pero que... entiendo que se toma es la última, ¿no? No, fíjate que eso todavía no está, No está claro. no O sea, está una persona firma por voluntad popular y firma por Bueno, avanzar cuidados, progresista. pueden terminar inválidas las dos firmas y termina haciéndole un daño a las un dos. partido, a las dos organizaciones políticas. La idea, ¿cuál es, Vladimir? Que quien validó en una organización no valide en otra. Ahora, en materia comparada... Hay garantías, perdón, Henry, de que en la MUD no va a haber una rapiña por esto, que los Bueno, partidos van fíjate, a hacerse una especie yo de creo que carnicería debería entre ellos. haber un pronunciamiento de la Mesa de la Unidad Democrática en torno a este tema, un poco para orientar a la militancia de todos los partidos aliados en torno a la Mesa de la Unidad. Quien valida en un partido, no lo haga en el otro partido, porque eso pudiera quedar a discreción del Tribunal Supremo de Justicia o del propio Consejo Nacional Electoral, que a la final pudieran quedar inválidas las dos firmas, tanto en un partido como el otro. Entonces se supone que, como es un proceso donde tenemos en este caso que complementarnos, aquí se impone la unidad y la reciprocidad. ¿No va a aplicarse ahí la ley de la selva entre los partidos de la MUD? Bueno, no debería, porque aquí no se trata, Vladimir, de validar un partido por encima del otro, se trata de validar la democracia. De lo que se trata en este caso es de preservar la institución de Pero los fíjate partidos. que muchos se quejan de que los grandes partidos de la MUD, los partidos menos pequeños, porque tampoco que son grandes partidos, pues pensaron en sus intereses y no pensaron en los intereses de los pequeños. No, al contrario, ese es mi criterio, respetando la opinión de cualquier compañero de la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática se preserva como instancia de alianza de los partidos, y esas organizaciones partidistas seguirán participando en las mismas condiciones en las que participan hoy. Ahora, lo que no podemos es incurrir en el error del pasado de abstenernos, porque ese es el camino más peligroso. Y de ello tenemos una experiencia: 2005, elecciones parlamentarias. No se fue a las elecciones parlamentarias, la escena fue copada por el gobierno, la Asamblea Nacional, y de allí, bueno, vienen las grandes distorsiones a nivel institucional en este país. Aquí de lo que se trata es, Vladimir, como nosotros, pues nosotros asumimos el reto, y más que un reto asumimos un desafío, y lo mostramos en la calle, porque la calle habló y Avanzada Progresista validó. Tenías que ver, y yo creo que mucha gente lo vio en el país, bueno, la cantidad de personas, Vladimir, en las plazas Bolívar y en la calle validando a su organización Avanzada Progresista, un partido de apenas 4 años, pero que en 4 años hoy tiene presencia en todos los estados del país y en casi 300 municipios del país. Nosotros estábamos recibiendo, y esperemos que el Consejo Nacional, porque los datos que nosotros tenemos son datos extraoficiales, los datos oficiales debe emitirlos el ente rector electoral, el Consejo Nacional Electoral, pero nosotros tenemos información, bueno, chicos, de Río Negro, por allá de la Gran Sabana, Vladimir, estamos hablando de sitios
en extremos, o sea, bien alejados de la propia geografía de sus entidades, de los estados. Ven, ahí tenemos gente validando por avanzada progresista. Río Negro, estamos hablando de 7 horas en ruta fluvial desde Tucupita. Ahí hay gente validando. Este es un proceso que hay que verlo como un proceso, además de inédito, histórico, que debe también ser para nosotros un gran aprendizaje. Y en este caso nos tocó a nosotros ser la bandera del ejemplo. Ustedes ya culminaron su proceso de validación, no tienen tiempo de, por ejemplo, completar en aquellos estados donde no pudieron lograr el 0,5%. ¿Qué deben esperar para que se les confirme que efectivamente Avanzada Progresista se salvó de ser eliminada como partido? No, nosotros hemos concluido una primera etapa, Vladimir, que es la recolección de la manifestación de voluntad, o sea, de las firmas de nuestros militantes. Falta ahora, yo decía, los números nuestros no son números oficiales, pero aquí están los números nuestros. Nosotros, con el sistema de control y seguimiento que teníamos a través de la sala situacional central y descentralizada en cada uno de los estados, nos arroja 15 estados por encima de la meta. 15 estados, Vladimir. Incluso tenemos estados por encima del 200%. Eso fue una realidad. Bueno, nosotros estamos sujetos a los otros mecanismos de revisión del Consejo Nacional Electoral, las impugnaciones, todo el tema de reparación de las firmas, ¿entiendes? Y después de eso, por supuesto, entonces me imagino que hay ya una resolución donde el Consejo Nacional Electoral emitirá cuáles fueron las organizaciones partidistas que lograron relegitimarse en el proceso de validación. Ahora, ¿qué deberíamos recibir ahorita? Entiendo que en los próximos días, estos son los números nuestros, donde, por ejemplo, el Estado Lara, nosotros alcanzamos 10.458 manifestaciones de voluntad. ¿Cuántas necesitaban? Necesitábamos en Lara 6.257. Estado Barinas, 5.715, bueno, en Barinas 206%, y necesitamos en Barinas 2.768. En el estado, fíjate, el estado Yaracuy, 221.74%, 4.712 firmas, y requeríamos en Yaracuy 2.125. Ahora, todo esto está sujeto a un procedimiento que es el procedimiento que instruye el propio Consejo Nacional Electoral, pero estos números iniciales yo creo que los debemos recibir del Consejo Nacional Electoral con un acta, sujetos a las revisiones correspondientes a través de los lapsos de impugnación, de reparación de firmas, etcétera. Pero esta tendencia de 15 entidades, 15 estados validados, y estados además importantes donde no logramos alcanzar la meta. Por ejemplo, Miranda, ¿qué pasó en Miranda? Fíjate, estado Miranda. ¿Ahí lograron, no lograron? No lo logramos en Miranda, pero obtuvimos en Miranda, bueno, fíjate, 6.554 firmas. Alcanzamos el 64.18%. ¿Cuánto necesitaban? Necesitamos en Miranda 10.212. Estado Carabobo. Fíjate, el Estado Carabobo, que es un caso. Además, yo quiero reconocer y felicitar a toda nuestra dirigencia. Que por cierto, quería preguntar también sobre la inhabilitación de Enzo Escarano. Yo lamento mucho, porque además con Enzo hay una relación, más que política, una relación de amistad, ¿no? Lamento mucho porque Enzo, además, es reconocido como uno de los líderes emergentes en el Estado Carabobo. Fíjate, el Estado Carabobo, 6.735 firmas, y se requerían 7.742, o sea, alcanzamos el 86.99%. Pero estados como Vargas... Perdóname, una pregunta antes de entrar a Vargas. Por ejemplo, ya después que ustedes sean partido nacional, ¿ese proceso puede continuar o ya son válidos en todo el país? Todo el país. En todo el país ya. O sea, tienes que alcanzar el 0.5%. En 12 mínimo. En 12 estados mínimo. Nosotros tenemos números en 15 estados. Estamos sujetos, por supuesto, a la revisión. ¿En Caracas hicieron proceso de validación? En Caracas no participamos. Hubo 4 estados donde decidimos no validar. El estado Zulia, Distrito Capital, Aragua y Anzoátegui. Sin embargo, allí hubo manifestaciones espontáneas de gente que fue a validar por Avanzada Progresista espontáneamente, y esos son registros que debemos recibir del Consejo Nacional Electoral. Ahora, ¿qué hay aquí, Vladimir? Aquí hay el trabajo, el resultado de una planificación, pero también de una visión. Y más que eso, bueno, la coordinación en la organización y el compromiso consciente de un equipo, decía yo, todos nuestros militantes,
todas las organizaciones, de las direcciones regionales de nuestro partido, y debo reconocer, Vladimir, el acompañamiento de todas las organizaciones de la Mesa de la Unidad Democrática. Me hablabas del Estado Vargas y de otras regiones. Sí, hablaba, fíjate, Estado Carabobo, Miranda, Falcón. En Falcón obtuvimos el 175,30%, en Barinas el 206,47%, en Portuguesa el 160,03%, Yaracuy 221,14%, Mérida el 144,92%, Sucre 131,31%, Táchira está en revisión, en Táchira nos aparece a nosotros con un 80 y tanto %. Estamos esperando porque había municipios muy alejados que no habían sido transmitidos. Trujillo, 136,34%, Guárico, el 125,76%, Bolívar no lo alcanzamos, pero tuvimos una presencia importante, 64,53%, Apure, 187%, Estado Nueva Esparta, 141,91%, Estado Vargas, 170,18%, Cogede, 160,10%, Delta Macuro, 181,03% y Amazonas el 194,53%. Fíjate los totales, Vladimir. La exigencia en los estados que decidimos validar eran 65.980 firmas. Nosotros alcanzamos 79.285 firmas en la general, o sea, para un total promedio del 120,17%. Quiero decir algo, y me disculpan. Yo agradezco el acompañamiento de todas las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad Democrática que estuvieron presentes. Hoy nosotros pusimos, en toda esta semana lo hemos dicho, hemos puesto nuestra organización a la orden, porque no se trata de validar un partido, se trata de poder validar la democracia y fortalecer la institución de los partidos. En tal sentido, estamos sosteniendo reuniones para que los detalles que nosotros tuvimos allí no tengan ellos que pasar por ello, y ojalá, ahora le corresponde a los hermanos de Voluntad Popular, ojalá y puedan salir en porcentajes mayores a los